¿cuál es el desafío que tiene una institución hospitalaria sobre la gente, digamos, sobre el personal que se contagia? ¿Cómo organizar, cómo establecer protocolos? También cómo capacitar al personal. ¿Cómo es el trabajo del infectólogo en esto? Bueno, nuestro trabajo en este momento pasa muchísimo por la capacitación del personal y por la contención del personal. Como te decía al principio, nosotros ahora sabemos un poquito más, al principio sabíamos poco, entonces éramos muy estrictos con el personal para cuidarlo, justamente. Cada vez que se entra a ver a un paciente positivo o sospechoso, porque el sospechoso puede serlo, ¿no? Mientras está esperando el resultado, uno se pone el barbijo, se pone protector ocular, se pone, si tiene el pelo largo, cofia, no vaya a ser que se le pegue al pelo alguna de estas secreciones, y se pone un camisolín. Guantes, me olvidé los guantes. Todo esto se lo saca al salir de ese paciente y se tiene que poner todo de nuevo para entrar en el siguiente paciente. Esto lleva mucho tiempo y mucho estrés, porque así como la gente común está preocupada, el personal de salud también está preocupado de contagiarse. Es decir, sabemos que no por ser personal de salud somos inmunes, al contrario, estamos mucho más expuestos y tenemos que cuidar muchísimo todas estas cosas. El sacarse todo eso que te digo que nos ponemos tiene que llevar un cierto orden para no contaminarnos las manos cuando nos estamos sacando las cosas. Al paciente lo revisamos, en general el paciente con el barbijo puesto, pero en algún momento le sacamos el barbijo para mirarle la garganta. Entonces son todas situaciones en donde el personal se cuida mucho, por suerte, y lo que a veces nos da un poco de miedo es que cuando sale o cuando está con sus compañeros, ya no frente a un enfermo, se relaje un poco, porque ya no es el riesgo seguro de contagio, pero el riesgo sigue existiendo en la comunidad. Es cierto que, digamos, dentro del hospital las posibilidades de contagio pueden ser mayores con respecto a los pacientes. Nosotros en el hospital, la verdad es que estamos muy bien, tenemos un cierto número de personal contagiado, por supuesto, como todas las instituciones, porque también, como les decía antes, además de ser personal de salud, uno vive en la comunidad, entonces no siempre podemos saber dónde se contagian las personas, pero tratamos de ser sumamente cuidadosos y se trabaja por equipos, entonces sobre todo la parte médica, nosotros los infectólogos que sabemos que somos los que tenemos mucho riesgo, nos dividimos ya desde el principio de la pandemia en 2 equipos que van día por medio. Entonces yo tengo compañeras de trabajo, médicos, que no veo desde hace 3 meses. Pero en caso de que un equipo, alguno se enferme y tengamos que entrar en aislamiento, el hospital no se queda sin este especialista. Digamos, la infectología sigue existiendo. Y esto con la mayoría de las especialidades. Contar con mayor kits de hisopados disminuye la cantidad de casos, si es preventivo. Es una pregunta difícil. A ver, siempre hablamos y decimos que hay que aumentar los hisopados para poder contener la pandemia, ¿sí? Y por otro lado, cualquiera que estuvo en contacto con una persona positiva viene corriendo al hospital a pedir que lo hisopemos y no lo hisopamos. Entonces voy a tratar de explicar las dos posturas. La incubación es más o menos de 5 a 7 días promedio, pero se sabe que puede durar hasta 14 días. Mientras se está incubando la enfermedad, el hisopado va a dar negativo. Yo a veces lo digo porque gracias al HIV es un término que se conoce, hay como un periodo de ventana, donde aunque estoy contagiado, el hisopado me da negativo. Si yo estuve en contacto con alguien, voy corriendo, me hisopan y doy negativo, eso no quiere decir que al día siguiente o a los 2 días no vaya a ser positivo. Así que esa persona que estuvo en contacto no tiene sentido que se hisope, lo que tiene que hacer es
aislarse para que si está contagiado no contagie a otros, y cuando tiene síntomas que venga y ahí lo hisopamos. ¿Sí? Eso es un punto. El otro punto, eso es cuando hablamos del paciente específicamente y particular. Otro punto es el punto de la salud pública. Ahí sí es donde tiene sentido hacer más hisopados, y los infectólogos todos querríamos que se hicieran más todavía de los que se están haciendo. Yo sé que en un barrio X, no voy a poner nombres para que nadie que viva en un barrio se sienta mal, pero en cierto barrio tengo un índice de contagios muy alto. De golpe tengo que en estas 10, 20 manzanas, un número alto de pacientes infectados. Entonces voy a ir casa por casa a preguntarle a la gente si tiene síntomas, al mínimo síntoma o quizá incluso sin síntomas lo hisopo. A todo el que me encuentro positivo le voy a preguntar con quién estuvo usted las últimas 48 horas, a esa gente la voy a hisopar, si me da positivo la voy a aislar y le voy a preguntar con quién estuvo 48 horas antes para ir a hisopar y aislar. Y de esa manera yo puedo aislar, quizá no hacer un aislamiento de toda una provincia, pero sí el aislamiento de ese barrio, habiendo detectado a todas las personas, con o sin síntomas, que están involucradas, aislarlas y tratar de cortar esa cadena de contagios en ese lugar. Entonces es como que el objetivo de un hisopado y del otro es totalmente distinto. No sé si fue clara, porque es más difícil. No, fue muy claro. Sí, fue muy claro, la verdad, porque creo que a mucha gente le pasa que tiene esa duda de que se contagió, vive con alguien, y capaz que se enoja porque a la otra persona no le hisoparon, pero esa persona estuvo asintomática. Lo que dice en realidad es que lo importante es cumplir con el aislamiento. Si estás asintomático, en realidad no hay mucha necesidad de hisopar. Es que si yo a esa persona que estuvo en contacto con alguien que es positivo la hisopo y da negativa, lo mismo le digo que tiene que aislarse. Entonces, ¿para qué la hisopé? Sea positiva o negativa, tiene que aislarse. Además que es un proceso medio traumático. Yo no me lo he hecho todavía, pero dicen que no es muy divertido, porque el hisopo tiene que entrar bien adentro para que sea útil. Bueno, ¿nos puede contar, ya que está, cómo es el proceso del hisopado? ¿Qué es lo que se hace? No, el hisopado es simplemente eso, un hisopado. Es un hisopo que se pone dentro de la nariz, pero que tiene que ir bien a la parte de atrás de la nariz, lo que llamamos la nasofaringe, y esto no es divertido, porque realmente, no sé si decir doloroso, pero sí es muy molesto. Lo que pasa es que si dejamos el hisopo solamente en la parte de adelante de la nariz, es muy probable que tengamos falsos negativos. Le agradecemos, doctora, todo, infinitamente toda la información que nos ha dado, ha sido muy esclarecedor. ¿Algo más que quiera decir para cerrar? No, que no tenemos que tener miedo, que tenemos que cuidarnos y nada más.